Bueno, pues ahora sí que estamos en el aire. Vamos a empezar con un nuevo fin de semana, con una serie de misiones. Esperamos que os unáis todos a la causa repostera, que ya va siendo hora. El calorcito aprieta y tenemos unas cuantas cositas que contaros. En este caso, pues hoy vamos ahora mismo a trabajar un tema que es bastante desconocido, poco frecuente, que es el tema del baño de caramelo. Bueno, pues mientras tanto os vais incorporando, bienvenidos a todos. Ahí yo no sé quién estéis conectando, pero sé que estáis conectando. Pues simplemente comentaros que hemos intercambiado el orden de un par de directos de esta misma semana, de este mismo fin de semana. El de helado de turrón lo hemos intercambiado con el de baño de caramelo, para que, bueno, se me tiene que cuajar el helado, si no, no puedo enseñaros algunas cositas que quiero enseñaros, ¿no? Que no solamente hacer la crema de helado, sino alguna que otra cosita más. Entonces, por eso vamos a ver el tema del baño de caramelo. Y cuidado, que esto no es solamente bañar una frutilla y ya está, sino que tiene un poquito más de intríngulis, tiene un poquito más de película. Ahí veo que está Maite conectada, que ella me puede decir si el sonido está alto, está bajo, que cualquier cosilla me la podéis preguntar en el momento, Bueno, pues yo creo que vamos, si estamos ya todos, que creo que sí. Vamos a empezar con el tema que nos ocupa ahora mismo, que es el tema de cómo hacer primero un caramelo, que eso también tiene su pequeño intríngulis, y en segundo lugar cómo utilizarlo para bañar fruta, y qué tipo de fruta y cómo bañarla, porque no es... como os decía antes, es sencillo, pero no hay que hacerlo de cualquier manera. Bueno, pues dicho esto, lo primero que os voy a comentar es la recetilla que aquí tenemos, Vamos a verla. Vamos a ver aquí la recetilla. Me voy a quitar yo de en medio. Mira, en la recetilla es algo muy similar a otras elaboraciones que ya hemos hecho. Aprovecho para saludar, Paqui, buenas tardes. Mira, el caramelo es una elaboración donde tiene un papel muy importante el azúcar. El azúcar, voy a poner por aquí, el agua no. El azúcar, sacarosa, que es el nombre técnico del azúcar, se llama sacarosa. Y es, en el fondo, el único ingrediente que queremos trabajar. Lo que pasa es que lo vamos a trabajar en coordinación, lo vamos a combinar con algo de agua. De hecho, el agua lo vamos a prácticamente evaporar entero, ahora lo veréis. Y también le vamos a añadir un poquito de glucosa. La glucosa es una sustancia que ya hemos visto por ahí en algún que otro directo, y que ya veréis ahora en el pequeño vídeo que os tengo preparado para comentar, que tiene una ductilidad, tiene una conducta, unas propiedades que hacen que el resultado, combinado con la sacarosa, el azúcar común, pues queda un poco más líquido, queda más blando, más suave, más manejable. Pero en el fondo aquí el papel importante lo va a tener el azúcar común, ¿vale? Entonces hay muchas elaboraciones que utilizan tanto la glucosa como el azúcar común. Que si para hacer un sirope, para un sorbete, para un merengue italiano, para un montón de cosas, ¿no? A lo mejor el sirope del merengue italiano no tiene glucosa, porque realmente la glucosa sirve para hacer un poco más fluido el caramelo resultante, cuando está caliente, En cualquiera de los casos, los caramelos son siempre elaboraciones que tienen azúcar como protagonista, además azúcar común, no stevia, no isomaltosa, estamos hablando de sacarosa, azúcar común, tiene siempre este azúcar, y después le vamos a añadir un poquito de agua para hacer que con su evaporación podamos controlar
el punto de dureza. Para eso lo mejor es que os enseñe esta chuletita, esta chuletita que dice que dependiendo de la cantidad de agua que tenga la mezcla de agua con azúcar, pues vamos a conseguir un almíbar ligero, que es básicamente una disolución líquida. Siempre que consigamos hacer que su evaporación se produzca a 101 grados, pues tendremos un almíbar ligero. Que vamos evaporando el agua, pues vamos a conseguir un almíbar más denso. Vamos siguiendo evaporando agua, tendríamos un 30% de agua en relación al peso de azúcar, sería una tercera parte de agua, simplemente evaporándolo. Entonces tendríamos una pasta, una cosa bastante pringosa en frío, con una cierta viscosidad, que sería la disolución o el sirope a punto de hebra. Sería como un caramelo que en frío está muy blando, está muy tierno. Si seguimos evaporando tendríamos un caramelo más duro, pero que a temperatura ambiente tendría todavía una cierta elasticidad, una cierta viscosidad, sería maleable. Si ya llego a los 125 grados, la cantidad de agua es prácticamente ridícula. Entonces, en ese caso, a partir de aquí, si tuviera el caramelo, si la disolución, que está caliente a 125 grados, está líquida, si la enfriara, el resultado que daría sería un caramelo bastante duro, como un cristal. Por eso se llama punto de crack. Si sigo evaporando hasta evaporar completamente todo el agua, cosa que ocurre a unos 150 grados, tendría el caramelo, solamente el azúcar, solamente los azúcares que hubiera añadido, y nada de agua, absolutamente nada de agua. En este caso la conducta sería muy parecido al del punto de crack, es decir, si yo esta sustancia la enfriara, la mantuviera a temperatura ambiente, la tengo a temperatura ambiente, pues adquiriría una consistencia como la de un cristal, también se partiría, pero sea un cristal muy frágil, a diferencia del punto de crack de los 125 grados, sea un caramelo un poquito más resistente, o sea, tendría una pequeña flexibilidad. Sin embargo, el del punto de caramelo, que es el 150 grados, ese no tiene prácticamente ningún tipo de... se comporta como un cristal, eso, no tiene ningún punto de elasticidad en frío. Si yo siguiera calentando, ya no hay agua, lo que estaría haciendo es provocando que la energía extra, del calor extra que le añado, me haría que el caramelo empezara a desintegrarse químicamente, empezaría a romperse. Entonces empezarían a aparecer unas pequeñas sustancias nuevas que dan lugar a nuevos radicales químicos, que dan lugar a ese color dorado del caramelo, que conforme mayor es la temperatura a la que yo someto la mezcla en el fuego, pues más oscuro se me va a ir poniendo, hasta llegar a los 180 grados, donde tendré un caramelo quemado, que estaría marrón oscuro. Bueno, pues hay graduaciones, depende del punto en el que yo deje el caramelo, ¿vale? Bueno, esto es una cosa bastante importante a tener en cuenta para entender cualquier receta de caramelo que tengamos por delante, incluso de siropes, porque fíjate que esta chuletilla es muy importante, sumamente importante, porque resume la conducta de cualquier tipo de disolución. Dependiendo de la cantidad de agua, la voy evaporando, voy a tener en frío una consistencia diferente en el resultado. Eso es importante, porque lo que vamos a trabajar ahora, que va a ser bañar unas ciertas frutas con caramelo líquido, es un caramelo líquido porque está caliente, lo vamos a trabajar a esta temperatura, 150 grados, como viene en la recetilla que os he puesto aquí. Mira, simplemente pondría el agua con el azúcar y esperaría los 150 grados. La glucosa también es un azúcar, la glucosa es un azúcar, de hecho la sacarosa es un azúcar formado por glucosa y fructosa, o sea, básicamente son primo hermano. Lo que pasa es que la glucosa se suele mostrar en formato
líquido, porque está disuelto con un pelín de agua, ¿eh? Ahora lo veremos en el videito. Pero vamos, que en cualquier caso todas las disoluciones son prácticamente de la misma familia, y aquí lo que estamos haciendo pues es recopilando todo el conjunto de conceptos, ¿eh? Y en este caso, como os digo, como vamos a hacer un baño de caramelo, lo que me interesa es quedarme aquí, los 150 grados. Nada de que el caramelo se me quede dorado, que podría, pero en mi caso no es lo que yo busco. Bueno, pues dicho esto, simplemente lo único que hay que hacer es mezclarlo todo, ponerlo en el cazo y llevarlo hasta 150 grados. Eso a nivel práctico. Como aquí lo que me interesa es hacer el tema del baño de la fruta, tampoco me va a preocupar mucho prevenir un problemilla que hay en la elaboración del caramelo. El problemilla es que es muy fácil que salpicotee el caramelo en las paredes del cazo por la evaporación, la ebullición que tiene, y que se me quede pegado y se me vayan formando pequeños cristales que a la larga me pueden derivar en malformaciones en el baño. Pero realmente en la práctica esto no aplica. Si estuviésemos haciendo caramelo, sí. Bueno, pues luego creo que lo mejor es que veáis el tema del baño, cómo se haría. Esto es una introducción, me la voy a saltar, luego os dejaré el vídeo por ahí. Esta es la introducción con el tema del caramelo también. Bueno, mira, muy sencillo, ponemos el agua, ponemos azúcar, ponemos la cantidad de agua y azúcar que... De hecho, la cantidad de agua es un poco independiente. Ahora, la cantidad de glucosa lo que te va a permitir es que si echas mucha glucosa, cuando el caramelo se está enfriando, va solidificándose, va volviéndose más o menos de una manera más o menos gradual, se va convirtiendo en algo más pastoso, más rígido, más duro. Bueno, pues la glucosa lo que permite es que en el tránsito de temperatura, cuando yo tengo el caramelo ya hecho, en el tránsito en el que pasa de líquido a sólido, permite que ese tránsito sea más gradual. Es decir, que en vez de ocurrir que de repente el caramelo pase de estar líquido a estar de repente sólido, a estar directamente sólido, la glucosa lo que permite es que ese paso sea más gradual. Entonces, si queréis, lo ponéis, si no, da igual. El baño va a quedar igual. Lo que pasa es que, claro, cuando vayamos metiendo la fruta en el caramelo líquido, el caramelo caliente líquido, pues vamos a ir enfriando el caramelo. Entonces no me interesa que ese tránsito se produzca súbitamente al pasar de una temperatura a otra un poquito más baja, que de repente se vuelva duro. Me interesa que sea gradual el proceso. Bueno, en cualquiera de los casos, aquí sí, la glucosa es algo estupendo. Además te puedo asegurar que no es la única cosa que se hace con la glucosa es muy utilizada, muchísimo más de lo que parece, y es una sustancia clave. De hecho, es la sustancia que todos los seres vivos, plantas y animales, consumen para subsistir. Todo el alimento que ingerimos al final lo convertimos en glucosa. O sea que no es una sustancia nada extraña, la tenemos todos en todo el cuerpo constantemente. Bueno, pues en cualquier caso, ahí tenéis el tema de la glucosa. Caliento y a partir de ahí una cucharita para hacer que para que se disuelva un poquito al principio, pero a partir de ahí ya no haría falta remover. Yo estoy removiendo ahí, pero no hace falta remover. Bueno, aquí he omitido la parte del termómetro pero aquí ya tengo el caramelo ya hecho. La parte del termómetro la he omitido. Aquí unas compañeras que han hecho un caramelo, le han puesto un poco de colorante en gel y han hecho un caramelito, ¿vale? Entonces, ellas van a trabajar el caramelo para hacer elaboraciones que no son de baño, como pueden ser flores rosas de caramelo, o chupa chup, o un montón de otras cosas, ¿vale? Entonces, es la misma receta, por eso he puesto esta pequeña tomita, ¿vale?
Fíjate cómo trabajan con un tapete de silicona, lo chafan y tal. Bueno, esto no es el objetivo, lo que yo quiero. Simplemente quiero que veáis que de la misma receta sirve para muchas otras cosas, ¿vale? La tiene aquí María Jesús, se llama ella, todavía muy caliente. Y aquí tengo el mismo caramelo, exactamente el mismo, del mismo color, que por cierto, lo podéis poner un poco de aroma, si queréis. Podéis ponerle un poco de colorante, si queréis. De hecho, veréis en el vídeo que las tomas estas que os he preparado, que yo tengo una que es con color natural, o sea, transparente, y otro con este colorante, ¿vale? Este de color rojo. Vale, entonces, quiero hacer una mención aquí, y es que antes comenté que si yo me paso de 150 grados, se me va a poner un pelín tostado el caramelo. Bueno, pues no pasa nada. Si se me queda un pelín tostadete, no es muy problemática. ¿Por qué? Porque tendría otra alternativa. Bueno, en cualquier caso, yo lo he dejado de color transparente. Importante que con el termómetro he marcado la temperatura de 150 grados. Eso no es nada complicado. Aquí tengo... lo complicado es hacer el baño. Lo complicado es hacer el baño, y te voy a contar por qué. Porque lo primero es preparar la fruta. Mira, voy a dar una paradita. Aquí tengo unas manzanas con un palito. Vale, ¿qué pasa con estas manzanas? Estas manzanas tienen una piel que no es una piel cualquiera. Es una piel que en contacto con un caramelo muy caliente me permiten que el agua de dentro de la fruta no entre en contacto con el caramelo. Eso es muy importante. Hacer que el agua no entre en contacto con el caramelo. De hecho, uno de los problemas principales del caramelo es la humedad ambiental. La humedad ambiental es agua que se deposita en la superficie del caramelo y ahí se produce una pequeña disolución. De hecho, si te das cuenta, todos los fabricantes de cualquier tipo de caramelo los envuelven en un celofán, en un plástico alimentario, en un papel, en lo que sea, con tal de que la humedad ambiental no impacte o no contacte con el caramelo. Eso es para evitar que se disuelva, que se forme ese velo blanco que a veces vemos en un caramelo que está hasta en contacto con el aire, y es porque la humedad le ha producido una pequeña disolución superficial, ¿vale? A partir de ahí el caramelo se queda un poquito translúcido, se queda blando, pierde, digamos, todo este brillo que tenemos. Entonces, es muy importante que tengamos muy presente que el caramelo duro reacciona con el agua. ¿De qué manera? El agua me disuelve el caramelo. Y eso es muy fácil de comprobar. Te metes un caramelo en la boca que tienes agua, también hay saliva, lógicamente, y se te disuelve. Eso es la prueba viva de que cuidado con el agua, aunque sea el agua ambiental, es decir, el vapor de agua ambiental, la humedad relativa, porque también puede atacar al caramelo. De hecho, lo ataca muy rápidamente. Entonces, volviendo al tema de la fruta, yo he elegido aquí una fruta que no es una fruta cualquiera, es una manzana que cuando se calienta en contacto con el caramelo súper caliente, no sigue estableciendo con su pequeña capa de cera, su pequeña piel, con su piel aunque sea fina, aísla el agua de la pulpa, del dentro de la manzana, del caramelo. Y por eso va a durar tanto tiempo. Puede durar varias semanas incluso la manzana bañada en caramelo. Bueno, pues con esa historia, ahora viene la siguiente película. Antes os enseñé aquí unas manos que hacían, a ver, las manos. Ahí, mira, la mano que palpa un poco, que eso está súper caliente. El caramelo lo hemos puesto a 150 grados y sigue líquido. Y además, el burbujeo he dejado, fíjate que lo he puesto en un paño, en un papelito, ¿lo ves?
Ahí abajo un papelito. Bueno, y ahora, espérate, no te anticipe. Aquí abajo hay un papel con un trapo para evitar que se me enfríe el caramelo. Aquí lo que busco es retener en la olla, que es donde he preparado el caramelo, retener el calor. Ahí me interesa retener el calor. Vale, pues entonces, a partir de ahí, tengo muy poco tiempo para hacer el baño. ¿Por qué? Porque hay que pensar que voy a someter a la pieza de fruta a más de 100 grados en muy poco tiempo. La voy a someter a esa temperatura, entonces cuanto menos agresivo sea, mejor. Entonces fijaos que le voy a dar un giro con la muñeca, ese soy yo, le voy a dar un giro con la muñeca y por cierto el palo está bien clavado, está clavado hasta la mitad, un poquito más para adelante, y además está clavado de manera que el palo no gire en la manzana, es que si no se va a quedar pegada a la manzana, se va a quedar ahí abajo, ¿vale? Entonces le voy a dar le voy a dar un giro, ahora veréis el giro muñeca, ahí, mira, ahí, venga, dale ya, así, le voy a dar un giro de muñeca de esta forma, y ahí, en una sola pasada, lo baño. Si el caramelo está muy caliente, la piel la piel interior va a evaporar agua. De hecho, esto es lo que va a pasar en esta manzana, porque todavía está demasiado caliente el caramelo. ¿Qué pasa? Que a mí me interesaba utilizar, en este caso, esta demostración, este momento, para que se viera cómo hacer el baño. Me da igual, esa manzana era para demostración y yo no me he esperado porque quiero que el caramelo estuviese caliente para todo el mundo. Entonces, ahora con una pera. ¿Una pera sólida? Vamos a analizarlo. Pues sí, la pera pues tiene una piel que cuando yo lo baño, cuando yo la caliente, me va a aguantar. Mira, entonces voy a hacer la misma cosa. Giro, hay que tener en cuenta el palito de la pera y le doy un bañito. Ahí, ¿ves cómo inclino el cazo? Y fíjate que no tengo ninguna herramienta para mantener el calor, salvo el trapito que hay debajo del cazo. Ahí debajo hay un trapito que mantiene el tema este. A ver. Mantiene el calorcito. Ahí, mira. Lo dejo escurrir un poquito. Y voilà. Le doy un girito y para arriba. Y luego lo clavo en un palito. Ahora viene una cosa un poco más complicada. Mira, este caramelo es un caramelo que no tiene ni color ni sabor. Se ha puesto un poquito rubio, porque se puso un poquito más de la cuenta en el fuego. Se puso un poquito más tiempo, entonces le ha pasado esto que antes os dije, que en vez de 150 grados, si te pasas un poquito de temperatura, te quedas en los 160, por ejemplo, te queda un pelín rubio. Entonces eso es lo que le ha pasado, por eso tiene este color. De todas maneras, cuando se bañe la pieza, no se va a notar mucho. Bueno, y ahora voy a bañar unas fresas. ¿Y qué pasa con las fresas? Las fresas, el problema que tiene la fresa es que no tiene la piel dura de la manzana. No la tiene, es una piel muy fina, efímera. Además, en cuanto calientas la fresa, va a empezar a supurar agua de inmediato. Con lo cual, no penséis que va a durar demasiado tiempo la pieza de esta elaboración. O sea, yo voy a bañar la fresa en caramelo y esto va a durar unas 6 horas, no más. Va a ser súper rápido. Una cosa, aquí se ve bien, una cosa que os dije antes, aquí en este borde de aquí se ha ido quitando el azúcar acumulado mientras esto estaba en ebullición, para evitar que aquí en este borde hubiera azúcar cristalizado. Ese azúcar cristalizado son protocristales que si yo los utilizo, que en este caso no los voy a utilizar porque voy a utilizar solamente el caramelo de dentro, si yo los utilizara, a la larga aparecerían pequeñas formaciones cristalinas que me pueden hacer que el caramelo no quede hecho un bloque, una única pieza. Vale. En cualquier caso, aquí he pinchado unos palitos de brocheta con la fresa, además que la fresa le va a dar muy poquito, y aquí lo mismo, el mismo giro, y quitar. Es un giro súper rápido, nada de mojar y volver a meter, eso no lo hagáis porque si no estamos torturando con mucho calor a
a la fresa, que ya de por sí ha sufrido un montón. Y nada, y esto es una maravilla, os lo puedo asegurar. Esta fresa bañada en caramelo es una pasada. Bueno, aquí tenéis unos ejemplitos de cómo pueden quedar si le hacemos unos pequeños hilitos, le vamos enrollando y la apariencia que tiene. Muy importante que cuando acabemos, mira, ahí se ve la manzana que yo hice, aquí se ve que tiene las burbujitas. Lo demás ya no, porque ya está un poco más frío el caramelo, hay que esperar un pelito. Entonces, estas fresas tienen ahí unos chorretillos. Aquí están las manzanas esperando a que se enfríe un poquito. Y luego inmediatamente, antes de que les ataque la humedad ambiental, los vamos a envolver en unos celofanes, en unos plásticos, lo presentamos. Muchas gracias, sí, lo que quieras. Y de esa manera, pues ya tendríamos el tema, vamos, la elaboración completa, ¿vale? De todas maneras, esto no es todo. Esto es el principio solamente. Esto es el ABC. Aquí lo que os he contado ha sido una receta de caramelo que podemos utilizar para hacer caramelo genérico, para hacer muchísimas cosas, ¿vale? Como puedan ser con un punto de caramelo que es el 150 grados, podríamos irnos un poco más para allá para tener otro color y otro sabor también el caramelo, pero a partir de ahí podemos hacer muchísimas cosas más. Mira, os voy a enseñar qué cosas se pueden plantear. Mira, aquí tienes una pera, esto es muy interesante, una pera bañada en caramelo. Fíjate que se ha bañado solamente una parte, se ha metido con el rabito, alguien lo ha cogido con la mano y lo ha hundido y lo ha bañado en un caramelo, una finísima capa de caramelo. Y aquí tenemos luego chocolate. Bueno, pues se ha dejado enfriar el caramelo y luego se le ha puesto se ha sumergido el caramelo duro en chocolate y se le ha puesto una especie como de pedestalito, ¿no? Cuando simplemente con el chocolate que rebosa, ya eso hace de pedestal y se ha quedado ahí. Mira, fíjate qué cosa más curiosa, muy sencillo y muy vistoso, y de verdad que es súper baratísimo. Agua, azúcar es casi de las cosas más baratas que hay. Luego, otro ejemplo. En vez de una sola fresa, pues con uva. La uva es una cosa que se presta a la mar de bien a ser bañada en caramelo, porque tiene una piel que cumple esas características que decía al principio, como la de la manzana o la pera, que tiene la capacidad de impedir que el agua de su pulpa vaya hacia el caramelo. ¿Qué pasa? Que aquí va con fresas y esto va a durar muy poquito tiempo, Se ha hecho una brocheta, se sumerge en un recipiente, puedes echar el caramelo en un recipiente más o menos alto y ahí, por ejemplo, el recipiente de silicona, que eso aguanta la mar de bien, y ahí se sumerge con la brochetita. Una cosa interesante es que si por alguna razón se te empieza a endurecer el caramelo, puedes volver a llevarlo al fuego, lo calientas un poco, pero a fuego muy lento, para evitar que se produzca la cristalización del azúcar, Ahí sí que es importante que evitéis que se produzca la cristalización del azúcar. Eso es lo que pasa cuando hay ciclos de frío-calor, frío-calor. Eso le va fantástico a los azúcares, a cualquier sustancia que sea susceptible de formar cristales. Vamos, que ese proceso hace que se vayan con el calor desmembrándose pequeños cristales que con el frío luego se vuelven a juntar y al final se forma un supercristal y la verdad es que evitar calentarlo demasiado bruscamente y tratar de calentarlo el mismo número de veces. Es decir, es mejor, más que estar calentando la olla, aprovechar el máximo, ir lo más rápido posible para bañar la mayor cantidad posible de fruta o de piezas, y después, si es necesario, vamos calentando muy poco a poco y de esa manera evitamos esa cristalización. Bueno, pues esto es otro ejemplo. Aquí bañadas caramelizadas, es lo mismo, pero con un lacito, eso no tiene nada especial.
Aquí tienes unas peras caramelizadas, aquí el caramelo está un poco rubio, son unas peras, y luego se les ha clavado un palito, que no sé si se ve bien, se le ha clavado un palito, a ver que se vea, aquí. Simplemente se le clava un palito de estos decorativos y ya está, no tiene más historia. Y luego, otra opción decorativa, pues puedes poner los elementos estos, las manzanas boca arriba o boca abajo. Mira, aquí este palo es muy interesante porque es cuadrado, de sección cuadrada, no como los que tengo yo en el vídeo anterior que son circulares. Estos son cuadrados y eso es bueno porque permite que cuando estás haciendo la torsión a la hora de bañar, pues te quede firme y no se te pueda mover la pieza de fruta. Luego aquí lo mismo, una fresita que se ha cogido con las manos, fíjate que no tiene palito, y luego se le ha dado ese pequeño, esos hilitos de caramelo, seguramente se ha hecho con un palito aparte, que le ha dado un tirabuzón de caramelo. Unas cerezas, las cerezas también son susceptibles de ser bañadas en caramelo, lo que pasa es que en este caso le han puesto un palito. Aquí unas uvas parcialmente caramelizadas, pero además fíjate que aquí abajo pues tiene como una especie de fruto seco, ¿no? Es muy interesante. Pues se pincha la uva, se baña en el caramelo hasta la mitad más o menos y después se reboza en algún fruto seco. Una cosa muy, muy interesante. Aquí las fresitas, aquí una pequeña composición muy mona. Esto es con un doble baño. Primero tenemos un baño de caramelo y después aquí se le ha dado un baño como una especie de glaseado y encima se le ha puesto pues unos sprinkles o algún tipo de decoración, para que tú veas las opciones que hay. Mira, estas son unas cerezas directamente bañadas, aquí la misma cereza de antes y aquí más manzanas caramelizadas de otro color, simplemente más fresitas con unos palitos blancos en vez de ser la brocheta para que queden bonitos. Y esto si alguno de vosotros está pensando en utilizarlo para un evento, tenéis que saber que estas fresas duran muy poquito, ¿Por qué? Porque el agua de la pulpa, enseguida que se calienta la fresa, va a entrar en contacto con el caramelo y se va a disolver. Y más manzanas caramelizadas con otra presentación. Bueno, pues esto es un poco lo que quería comentaros y también quería comentaros otra cosilla y es acerca de los saborizantes, porque yo antes he comentado que aquí se puede poner aromas o colorantes. Esto es lo que hemos tratado simplemente para hacer un poco la misma función que la glucosa, que es que cuando el caramelo está un poco caliente, puedas manejarlo bien a efectos de hacer moldeado con el caramelo. Pero como esto no es lo que yo estoy buscando ahora mismo, el tema del cremor tártaro es opcional, por eso está en discontinuo. Pero básicamente sirve para hacer que básicamente es un ácido, es que voy a hablar de esto, del tema de los ácidos, que lo que hace es que junto con la glucosa el caramelo resultante cuando está caliente sea mucho más fácil de manejar. Cosas interesantes aquí son el tema del ácido. Aromas. Dice, yo quiero hacer un caramelo con sabor a limón. Bueno, pues si quisieras hacer un caramelo con sabor a limón, tienes que saber que el limón lógicamente es un ácido, y como es ácido hay que entender el papel del ácido dentro del caramelo, porque lo que va a hacer el ácido es que te va a impedir que el caramelo, cuando se solidifica, se solidifique, es decir, cuando se enfría va a impedir que se solidifique, se va a quedar líquido. Si ponemos una pequeñísima cantidad de ácido, no pasa nada, un gramito, pero si echáramos 60 o 50 veces más, ahí sí que tendríamos un problemilla, porque el caramelo te quedaría líquido aún en temperatura ambiente. Eso significa que el baño no lo vas a poder hacer, puedes bañar, pero luego no te va a quedar sólido, no te va a quedar como una corteza de cristal.
Eso significa entonces que los aromas, si lo queremos poner aroma de limón, pues, o de naranja, lo que deberíamos hacer es utilizar un aroma concentrado. Un aroma de base acitosa, habitualmente, o de base acuosa, en este caso da igual, para darle ese sabor a limón, o ese sabor a cítrico. No utilicéis lima, no utilicéis pomelo, no utilicéis directamente ningún cítrico, ninguna fruta ácida, porque lo que va a hacer es desintegrarte el azúcar, ¿vale? Bueno, desintegrar el azúcar no, te va a dejar demasiado líquido el caramelo cuando se enfríe. Luego, sobre colorantes, tampoco hay que abusar demasiado, es algo que está vistoso. Aquí ya os lo he enseñado con el tema este del color, y que queda transparente y está muy caliente, eso es lo único. Por lo demás, cualquier colorante es válido, pero yo os aconsejo que sea un colorante en gel porque es concentrado y no hace falta una cantidad muy grande. Lo podéis además aplicar en cualquier momento, como si queréis después de hecho el caramelo, podéis añadir, pero yo aconsejo que sea durante el proceso de cocción del caramelo, durante el proceso de elaboración. El colorante en polvo le va a costar un poquito más impregnar de pigmento el caramelo, la verdad, porque precisamente le va a hacer falta que se pueda disolver bien, tiene un tiempo de desarrollo diferente porque hace falta que el colorante entre en contacto con alguna fase líquida, con algo líquido, para que se pueda impregnar y desparcir homogéneamente. Entonces yo soy más partidario de colorantes en gel. Los líquidos también, lo que pasa es que son mucho más débiles para un volumen como el del caramelo ¿no? Y bueno, pues esto es un poco todo lo que os quería comentar acerca del baño de caramelo. Me gustaría ver si podéis hacer alguna de estas elaboraciones. Yo sé que ya no es época de fresas, pero dentro de poco vienen las uvas, las manzanas y las peras están siempre en el mercado y realmente es algo muy vistoso. También podéis bañar con caramelo toffee, luego con chocolate. O sea, el caramelo toffee es un caramelo, es como esto, pero se le echa nata, se le echa mantequilla. De hecho, hay por ahí, en la agenda mental que tengo yo ahora mismo, algún que otro directo de toffee vamos a hacer, eso también os lo digo, es una cosa muy chula. Y que es un caramelo alternativo. Cuando está líquido lo podéis trabajar como si fuera este baño que hemos visto aquí de caramelo. Y nada, aquí os dejo con el resultado. Si queréis preguntar cualquier cosa, aquí podéis hacerlo en el momento, que para eso me conecto, para que esto no sea una grabación sin más, sino que tenga un poquito más de enjundia, un poquito más de interactividad, que es lo que yo busco. Pues sí, Paqui, las manzanas nunca pasan de moda, te digo que hace no mucho nos encargaron manzanas caramelizadas, y bueno, los chavales alucinan, os lo aseguro. Yo creo que eso no pasa de moda, un consejo que os puedo dar es que practiquéis un poquito. Eso siempre, la práctica hace la experiencia y te permite entender mejor todas las técnicas y todos los consejos que os estoy dando. Comprobar que si queréis que el caramelo, si no le pones el celofán, pues se te queda húmedo. Compruébalo, realmente es así. Pero realmente lo suyo es que cada cual lo verifique, que cada cual coja la experiencia adecuada. Y esto no pasa de moda, esto es algo que bueno, como consejo, pues que el caramelo esté un poquito líquido, o sea, caliente, pero no demasiado. ¿Para qué? Pues para que esté lo más líquido posible y fluya lo mejor por la superficie, lo más rápidamente posible por la superficie, y te quede una corteza pequeñita, una corteza que no sea 1 centímetro de espesor, sino pequeñita. La temperatura, Yolanda, tendría que estar alrededor de unos 120, 110 grados aproximadamente, pero realmente incluso más baja, 80, 100 grados. Pero realmente no hay una temperatura concreta, es decir, tú puedes bañar la fruta en un margen de temperaturas muy grande.
no hay una temperatura en particular. ¿Por qué digo esto? Pues muy fácil, mira, con esa olla yo soy capaz de bañar 20 piezas del tirón y durante ese tiempo, con las inmersiones de las piezas de fruta, ha ido enfriándose el caramelo. Además, la olla está en contacto con el ambiente, que está mucho más frío que el caramelo cuando salió recién hecho de los fogones, y ha ido bajando su temperatura, o sea que va constantemente enfriándose, y soy capaz de bañar un montón de piezas. Eso significa que no hay una temperatura concreta, no hay una temperatura fija, sino que lo realmente importante es desarrollar al ojo clínico la experiencia necesaria para saber cuál es el punto de trabajo al que tenemos que tener la pieza. Si tú ves que siempre es bueno tener alguna pieza de reserva para no pillarse los dedos, ¿no? Si no tienes tú el tacto. Si ves que está muy caliente, porque bañas la primera pieza, pues te vas a dar cuenta porque estaba burbujeando como antes aquí, que las compañeras haciendo uso de otra cosa del caramelo. Mira, aquí ves que está burbujeando, eso es que está muy caliente, pero yo ya sabía que iba a estar caliente, porque ahí el objetivo era mostrar cómo bañarlo, para aprovechar que las personas que estaban ahí aprendiendo la parte práctica, que es la parte interesante, ¿no? la familiaridad que tú puedes conseguir, pues tuvieran mucho tiempo de bañar la mayor cantidad de piezas posible. O sea que no hay una temperatura fija, y si estuviese demasiado frío el caramelo, pues quedaría una corteza muy gorda. O sea que no hay una temperatura fija. No sé si, yo estoy seguro que te he respondido, pero por si acaso se te ocurre alguna preguntilla más, o a cualquiera de los que estéis ahí, que os agradezco mucho que estéis viendo el vídeo. Que por cierto, dentro de un ratito, en el grupo gratis voy a hablar de las cremas de queso. Ya hago yo una mini propagandilla de lo que viene después, que va a ser cremas de queso. Voy a hablar en general de las cremas de queso. Voy a contar alguna receta, voy a enseñar alguna, pero que va a ser general, ¿vale? Pues nada, podéis hacerme las preguntas que queráis por el WhatsApp, por donde queráis, y si no, aquí en la misma publicación. Luego haré una fichita técnica, os voy a subir un librito que tengo preparado del baño de caramelo, para que lo descarguéis y lo veáis, porque estáis vosotros en la Escuela Pro. Y ahí veáis pues un paso a paso, o sea, es un poco el resumen de todo este material, pero también con la receta y las explicaciones que os estoy dando, para que os quede para la posteridad. Mira qué pedazo de pera. Yo nunca he entendido por qué no se ven las peras caramelizadas, con lo ricas que están. Es que están mucho más ricas, para mí, más ricas que las manzanas, pero bueno, para gustos colores, no es una cuestión de costumbre. Es verdad que dura un pelín menos, pero fíjate qué brillo, qué cosa más bonita. Pues nada, lo dicho, si tenéis alguna preguntilla, pues aquí la podéis hacer, si no, luego en los comentarios. Pues con esto me despido. Muchas gracias por haber estado ahí, pendientes, sin perderos ni una. Y nos vemos muy pronto en la otra escuela, en la otra dentro de nada, un momentito, con cremas de queso. Hasta pronto.